importantes y yo quiero hacer un punto muy específico. Miren, el libro de Romanos, grandes expositores del tiempo como Martin Lloyd Jones, Martín Lutero, Juan Calvino, en nuestra era John Piper, Sofer Michelin, grandes hombres se han buscado proclamar el libro y lo han predicado. Martin Lloyd Jones tardó 16 años en predicar el libro de Romanos. Y es algo muy importante decirlo, comentarlo, porque cada día personas que lo han expuesto han encontrado cosas que otros no habían encontrado y así, o sea, han encontrado tesoros dentro de la propia escritura que personas no lo habían encontrado. Martin Lloyd Jones dio aproximadamente 16 sermones del versículo 1 al versículo 7, es decir, se paraba en cada versículo porque Dios le mostraba grandes cosas a través de cada versículo, y otros simplemente han visto algo que otros no vieron. O sea, es una mina de tesoros que no termina, es una mina de tesoros el libro de Romanos, eso es el punto. Todos hemos visto, y de veras yo te animo a que tú por favor puedas ver la grandeza de este libro, la grandeza de esta carta a los romanos, de este libro de Romanos, y que puedas ver todo lo que hay aquí. Que sea Dios hablando a tu vida, que sea Dios consolando tu vida, y que en todo momento recordemos, hermanos, que no estoy aquí para darles una transmisión de información, ni para ser un académico y impresionarte con mi lenguaje, y tampoco para darte un estudio bíblico que solamente te llene la cabeza de información, como mucha gente lo hace, que solamente da información, y en el año, y aquí, y acá, ajá. ¿Y eso de qué me sirve a mi vida? De nada, realmente. Claro que hay una utilidad, porque todo lo que dejó Dios en su palabra no lo dejó nada más porque sí, pero mucha gente solamente se encarga de pasarte información a tu cabeza, y eso de nada sirve. Entonces, antes de abrir nuestro texto y empezar la exposición del día de hoy, yo te pido que vayamos juntos en oración hacia Dios, que Él sea hablando a tu vida. Padre bendito, estamos delante de ti, Señor, y te pedimos perdón por todos nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras fallas. Te pedimos, Padre, que por favor con tu gran poder bendigas a nuestros ancianos, Señor, a nuestros pastores, Ángela Medina y Benjamín Vázquez, Señor. Te pedimos, Padre, que por favor tú toques sus corazones, tú animes sus vidas, Señor, tú esfuerces sus vidas, Señor, tú les des la dirección que ellos necesitan, Señor. También a nuestro grupo de ancianos, que seas tú hablando a ellos, Señor, que tú seas haciendo hincapié en ellos, Señor, y en nuestra familia, nuestros hermanos en la fe, nuestra iglesia, Ministerios Llamada Final Shaddai, Señor. Te pedimos que tú la bendigas, que tú la guardes de todo mal, Señor, que la guardes de esos falsos profetas, Señor, que en nuestro tiempo se van a introducir a su iglesia, de esos falsos cristianos, Padre, que han querido lograr grandes cosas contra la palabra, contra la iglesia, pero que como dice tu palabra, y lo deja muy claro en Hebreo, Señor, en Santiago, y el mismo propio Romanos, que nunca podrán hacer nada, Señor. También te pido por este público, Señor, por estos oyentes, Señor, que tú seas hablando a sus vidas, Señor, que tú seas rectificando sus vidas, y que en todo momento, Padre, sea tu palabra y seas tú hablándonos, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Usa tu poder, usa tu grandeza, Señor. Usa tu gloria, Padre, y derrámala sobre tu pueblo, sobre tus escogidos y sobre aquellos que deben de creer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Antes de empezar, vamos a ver unas breves consideraciones acerca de este libro. Y en primera instancia te puedo decir que personalmente el libro de Romanos habla completamente de la grandeza de Dios y de su evangelio, enfocado completamente todo en ver la grandeza de Dios. Así como hay gente que lo único que sabe es informar y pasar información y piensan que eso es predicar, así también hay gente que piensa que todo es, pues, son lecciones para la vida, y se olvidan de que realmente hay una parte muy importante dentro de la propia exposición o estudio bíblico, que es la grandeza de Dios. Entonces este libro no tiene tantas aplicaciones bueno, sí las tiene, claro que sí, cuando lo vemos claramente lo que Dios nos quiere dar a entender, pero no se enfoca tanto en cómo vivir tu vida, en cómo vivir tu matrimonio, en cómo vivir como joven. Se enfoca completa y absolutamente en la grandeza de Dios. La grandeza de Dios. Uno de los grandes impactados fue Agustín de Hipona, ya que en el verano del 386 lloraba en el patio de un amigo y él sabía que su vida era un pecado. Y mientras estaba sentado escuchó a algunos niños jugando un juego y se gritaban: toma y lee. Y él leyó Romanos 13 del 13 al 14, ¿no? Donde dice:
no en glotonerías y borracheras y lascivias, no en contiendas, sino vístanse del Señor Jesucristo. No proveas para los deseos de la carne. Uno de los también grandes impactados fue Martín Lutero. En agosto de 1513, un monje dio un sermón del libro de los Salmos, pero en su interior no era más que un tumulto. Entonces en el Salmo 31:1 dice: líbrame de tu justicia. ¿Y cómo podía yo librarme de la justicia de un Dios santo, de un Dios que tiene todo para acusarme, y de un pecador como lo soy yo? Pero sin embargo él leyó Romanos 1:17, que dice: Dios se revela para fe y por la fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Él decía: noche y día he ponderado hasta que he tomado la verdad, que la justicia de Dios, y en esa justicia, por medio de la gracia y pura misericordia, Él nos justifica por la fe. Muy aplicable eso para tu vida y para mi vida, porque esto nos tiene que recordar que es la justicia de Cristo, no mi justicia. ¿Qué es lo que Dios habló? No lo que yo hablé, es la justicia de Cristo. 1738, John Wesley nos cuenta que un ministro y misionero fracasado fue donde leyó en alta voz el comentario de Martín Lutero sobre Romanos. Y como Wesley, el misionero fracasado, dijo después: mientras él estaba describiendo el cambio que Dios obra en el corazón a través de la fe, sentí que mi corazón ardía de manera extraña. Sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo, y me dio una seguridad que Él solamente había quitado. Hermano, solamente Dios te puede dar esa seguridad, solamente el Espíritu Santo te puede dar esa seguridad. Las muchas letras no lo pueden hacer. Esta letra hace que el Espíritu Santo trabaje, ¿sí? Pero todos antes de venir a Cristo, nadie quería saber nada de la Biblia, nadie quería conocer nada acerca de Cristo. Entonces no me digas que no es la obra ni el Espíritu de Dios soberano, ni es la obra soberana de Dios tocándote y obligándote a ceder en Él, porque no existe otra manera. Pero el hombre es responsable, por supuesto que es responsable de creer. Y eso cómo trabaja, ¿no? Pues, o sea, eres responsable y el otro no es responsable. Entonces, ¿eso de qué manera sirve? La verdad, no lo sé, ni tengo la menor idea. Pero simplemente la Biblia nos enseña que Dios es soberano. Solamente su obra soberana te puede salvar. Y también el hombre es completa y absolutamente responsable. Entonces, Martín Lutero... Y algunos comentarios también es que Martín Lutero alabó el libro de Romanos. G. Campbell Morgan dijo que Romanos era la página de literatura más pesimista en la que tus ojos han descansado, y al mismo tiempo el poema más optimista que tus oídos han escuchado. Richard Lenski escribió que el libro de Romanos es sin dudas la más dinámica de todas las cartas del Nuevo Testamento, incluso cuando fue escrito en el clímax de la carrera apostólica de San Pablo. También debemos recordar las cartas del apóstol Pedro sobre las cartas de Pablo, como también nuestro amado Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, o les ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando con ellas de estas cosas. El libro de Romanos tiene una verdad que cambia vidas, pero debe de ser aproximado con esfuerzo y determinación para que lo entender lo que el Espíritu Santo dijo a través del apóstol Pablo. Entonces, bien, otras consideraciones podrían ser, ¿no? San Crisóstomo decía que esa carta tenía que ser leída todos los días. Martin Lloyd Jones tardó aproximadamente 16 años en dar todo este libro de Romanos. Y así, o sea, son cosas que dentro de la misma escritura, hermanos, vamos a ir conociendo, hallando y entendiendo. Y que sea Dios iluminando tu vida. Muy bien. Romanos 1, versículo 7. El Evangelio de Dios. Para empezar esta exposición, yo quiero preguntarte, ¿en dónde se sostiene tu vida cristiana? Hay infinidad de respuestas que pueden brotar en este momento, pero la realidad es que tu vida cristiana se debe sostener y se sostiene en el Evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia, el apostolado para la obediencia a ir a la fe entre las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos,
Gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En primer lugar vemos nuestra primer parada se titula ¿de qué es esto? Bueno, el mensaje que escribe Pablo es muy importante verlo, porque mira, del 53 al 58 después de Cristo se escribe el libro. Esto es importantísimo para nosotros, ya que el Espíritu Santo le advirtió sobre el peligro que le esperaba en Jerusalén, como lo vemos en Hechos 21 del 10 al 14. Entonces, pues ya le habían dicho: Pablo, te esperan muchos peligros, me pueden matar. Pablo, te esperan muchos peligros. Por eso, pero me pueden matar. Pablo, te esperan muchos peligros. O sea, pues se entiende que podía él morir. Entonces, ¿qué pasaba si él no podía llegar a Roma? Entonces él tenía que buscar una manera tan comprensiva para los cristianos en Roma pudieran entender lo que Dios había hecho, pudieran entender que somos culpables, que nosotros merecemos la ira de Dios, pero que en su gran amor Dios nos ha dado a su Hijo, el Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias, ese es el Evangelio, ese es el tema sublime de la carta, el Evangelio de Dios. Esto es muy importante porque mira, la carta a los romanos tiene muchas cosas de verdad para estudiar, dignas de que las veamos a fondo y que con la gracia de Dios las vamos a ver muy a fondo, pero también nos enseña algo muy importante. ¿Cuál es el tema central de Romanos? El Evangelio de Dios, el Evangelio de Dios, ¿sí? O sea, es como por ejemplo, la enfermería, la carrera en la enfermería, ¿qué enfoca? Enfoca muchas cosas, enfoca la higiene, enfoca el cuidado del paciente, enfoca conocimiento de enfermedades, ¿cómo se dice?, de fármacos, en fin, enfoca demasiadas cosas. Sin embargo, el tema central de enfermería es el cuidado de los pacientes, infantiles, grandes, pero es el cuidado del paciente. O sea, mi trabajo central como enfermero es cuidar tu vida, cuidarte como enfermo, o sea, es el cuidado de los pacientes. En medicina pasa lo mismo, se enfoca en conocimiento de medicamentos, en conocimiento de patologías, de enfermedades, en saber en cuántos grados tengo que meter una sábana, todo eso, pero la medicina ¿en qué se enfoca? En salvar vidas. Ese es el mensaje central de la medicina: salvar tu vida, proteger tu vida, salvaguardarla, entregar a un paciente que entra a punto de morir o que entra en un estado consciente y sacarlo vivo. Esa es mi misión, esa es la misión de un doctor. La misión de un enfermo es esa. Y así también la misión de Romanos es decirte: este es el Evangelio de Dios. Por lo tanto, si él no podía llegar a Roma, él tenía que hacerles entender eso. Esto nos deja algún punto muy importante. Nos deja ver el amor tan grande que tenía Pablo por sus hermanos en la fe, por su familia en la fe, como lo hemos visto en Colosenses. O sea, de plano, nunca olvidándose de nadie, siempre saludando a todos, los verdaderos creyentes, desde luego, ¿verdad? No agarrando y diciendo: ay, sí, permitan a los falsos creyentes. No, a los verdaderos agarrando y dejándolos que estén. Esta es la importancia del Evangelio de Dios, hermanos. Y el Evangelio de Dios no es algo para los domingos, no es algo para los días de estudio, no es algo para los días de oración. El Evangelio de Dios es algo para toda tu vida, en tu trabajo, en tu vida, en tu escuela, con tus hijos, como esposo, como padre. Es la importancia del Evangelio de Dios que debe de estar caminando en toda tu vida, en todo lo que hagas. Hay personas que solamente lo usan pues cuando les conviene, ¿no? En la iglesia, para que vean que yo soy bien guapo, y sí, yo creo que Cristo agarró y pagó mis pecados, y hasta cantan: Cristo moriste en una cruz, y así están. Pero se van a la chamba, se van al jale y están ahí transeando, están ahí robando, ven una chava que pasa y... O sea, ni a su esposa de perdida le dan una florecita, pero a la mujer que pasa... Pero son cristianos, pero sirven en la iglesia, pero la iglesia está mal, pero los pastores están mal. Entonces... es aquí donde uno tiene que analizar muy bien. Y por eso tú que me estás escuchando, tú que estás oyendo la palabra de Dios, escúchame muy bien. El Evangelio de Dios camina en toda tu vida. Así de sencillo. No camina a veces sí, a veces no. Camina absolutamente en todo lo que hagas. En toda tu vida camina. Y debe de caminar en todo.
También Pablo usa un lenguaje claro para que entiendan el Evangelio de Dios, ¿sí? O sea, no usa un lenguaje académico, teológico, lleno de... Y entonces era una persona que había sido antinominiana o miniana. Y había sido una persona que había sido ayudada por el Kadosh Ruach del Espíritu Santo. Hay personas que eso es lo que piensan que es predicar, que es enseñar, ¿no? Nada más usar lenguajes que tú digas, ¿entendiste? No, no entendí nada, pero el que habló sabe mucho. Eso no sirve de nada. El mensaje es muy claro, entonces por lo tanto él enfoca todo en el Evangelio y en la redención de Dios y todo lo que ha hecho. Y por lo tanto, así como Pablo se aferró a este Evangelio, así tu vida tiene que estar aferrada a Cristo. Así como el himno dice, Cristo el ancla firme y fuerte, cuando venga en tempestad yo me aferraré al ancla, porque mira, cuando una persona se está ahogando y siente alguna ayuda que le den, algo que pues pueda servirle de alguna manera para salvarse de lo que está pasando, él se va a aferrar de lo que tenga, de lo que haya. Me aferro y no lo suelto porque me estoy muriendo, entonces me aferro. Entonces tu vida y la mía, querido hermano, tiene que estar aferrada en esta Biblia, en esta palabra de Dios, en estas palabras que son de Dios. La gente es muy buena, en el mundo hay gente de todo. Hay gente que va a ser tu amiga, hay gente que nada más está contigo por conveniencia y te van a terminar traicionando. Hay personas que solamente ponen su cara de buena onda porque lo único que están viendo es saber qué te sacan. Y hay personas que sin que te lo digan van a dar la vida por ti. Hay amigos que están dispuestos a ir hasta el propio infierno por ti por ser un poquito dramático, y hay personas que ni la esquina van a ir por ti. Entonces, de que hay personas de todo, claro que los hay, pero nuestra vida central tiene que estar completa y absolutamente centrada en Dios. No puede estar centrada en otra persona, ¿sí? No puede estarlo. ¿Por qué? Porque desde luego te lo vuelvo a repetir, la gente que va a estar contigo hasta el final. Estés como estés, andes como andes, van a estar contigo hasta el final. Por eso ni te preocupes. Ay, es que se me va a ir. Ay, es que mi esposo. Ay, es que mi amigo. Ay, es que mi amiga. Ay, ay, ay. Si se van a ir, se van a ir y te van a terminar traicionando. Pero la gente que siempre va a estar contigo, hagas lo que hagas, siempre van a estar contigo. Ese es el amor verdadero. Mismo amor que se imita acerca de Cristo Jesús. Entonces toda nuestra vida inicia, hermanos, creyendo. Toda nuestra vida reside en este Evangelio al que nos debemos de aferrar, y toda nuestra vida reside creyendo en el Evangelio desde que empezamos y hasta el fin. Y todo este texto nos resume esta razón donde se sostiene el Evangelio, que es en Jesucristo. Y por lo tanto esa es la misión de Pablo. Por eso él nos dice, yo soy un esclavo por amor, y no lo elegí así. Es la pura voluntad de Dios. Por eso Pablo nos dice que él es una persona que devotamente, dice un doulos, por amor completo se decide dedicar a Dios. Perdón. Y que fue llamado, gracias, y que fue llamado por Dios para esta encomienda, ¿sí? Entonces él dice, yo hago esta encomienda por amor, pero no la hago también porque yo haya querido, sino porque Él me llamó. Muchos de ustedes, si son creyentes, ténganlo por seguro que Dios te va a llamar a algún área. Y no eres ni menos ni más que nadie. La iglesia la hacemos todos. El Salmo 92 nos dice, ¡hurra al predicador! El Salmo 92 nos dice, ¡hurra a los que cantan! El Salmo 92 tampoco dice, ¡hurra el que está poniendo las letras! El Salmo 92 deja muy en claro que todos y cada uno de los que estamos en la iglesia con el fin de adorar, ya sea predicando, porque al predicar adoras, el que canta adora, el que dirige la alabanza adora, todos adoramos a Dios. Y esa es la razón de que hoy nos vayamos a congregar, de que vamos a adorar a Dios. Después de eso, hermanos, nos damos cuenta de que todos somos importantes delante de Dios. Y aunque mucha gente piensa que aquí hay puestos, que aquí hay lugares, sí los hay, establecidos por Dios. Pero no es para vanagloriarnos, es para entender que la gloria le pertenece únicamente a Dios. Así que, por lo tanto, esa es la misión de Pablo, recordarnos también eso. Yo fui mandado a predicar este evangelio principalmente porque Dios así lo quiso, y desde luego que lo hago con todo el amor del mundo. Pero este no fue el mensaje de Pablo, él simplemente es un mensajero del evangelio de Dios.
Su misión es predicar ese evangelio y que en torno a Jesucristo todos lo sepan. Entonces, hermanos, Él nos dice también, como lo vemos en el versículo 3, que todo eso se trata acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Entonces, Él nos deja claro que nuestro trabajo, nuestra vida no está en Jesucristo. Perdón, nuestra vida está completamente en Jesucristo. La razón de nuestra fe camina totalmente en Jesucristo. Esa es la razón de nuestra fe cristiana. Todo camina en Jesucristo, por Jesucristo, y es Él la razón de este evangelio, ¿sí? Entonces, mientras hay personas que su vida está fundada en ideologías, en ideas, en pues no sé, en tal vez, en quizá, tal vez hay algo, tal vez hay esto, así. Nuestra fe cristiana está fundada en la realidad completa de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahí está completa y absolutamente fundada nuestra fe, en Jesucristo, el Hijo de Dios. Una realidad. No como los musulmanes que tienen su realidad en una fantasía de que un hombre llegó, se subió en un caballo, se subió volando al cielo. No como la fantasía que tienen los budistas de que hay que tratar de ser buenos, hay que amar a la gente, somos dioses. ¿Por qué? Porque pues vamos creciendo y nosotros los seres humanos no somos malos, cuando la vida, la propia vida y la propia Biblia, el Dios Todopoderoso nos deja muy en claro que dentro de nosotros lo único que existe es pura y absoluta maldad. Y así tantas ideas, cuando la única realidad de nuestra fe como creyentes está en una completa verdad, que es Jesucristo, nuestro único y verdadero Salvador. Entonces no es una leyenda, es una completa realidad. Por eso Pablo hace énfasis de ello. Y el mensaje de toda la Biblia es Jesucristo, lo cual engloba el Evangelio. Este Evangelio que, como nos relata Isaías 52, versículo 7, qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, de los que anuncian buenas noticias y del que proclama la salvación. Y como también lo sustenta Jonás en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. Es el mensaje más bello que existe, es el regalo de Dios más importante, pero también nos deja claro dos cosas. Nadie puede inventar sus métodos de salvación. Nadie. O sea, si tú no aceptas el Evangelio de Dios, mucho me temo que vas a recibir su ira. Entonces no tienes por qué hacerlo, ¿sí? No tienes por qué recibir la ira de Dios. Tienes que creer en el Evangelio de Dios. Por eso te digo, es un arma de doble filo. O sea, es algo bien hermoso, grande. Ay, Dios ha dado a su Hijo por una humanidad caída. Pero también nos deja muy en claro, pero si tú no crees que ese Dios todopoderoso es el único que te puede salvar, entonces no importa claramente lo que hagas. Vas destinado a tu propia caída. Así que con todo mi corazón te lo digo, no lo hagas. No lo hagas. Porque no tiene ningún sentido. Y finalmente, hermanos, con esto llegamos a los últimos versículos, que es todo este evangelio, esta realidad que es Jesucristo, hacia dónde acaba, hacia dónde engloba, hacia quién es digno de recibirlo. Para generalizar esto, te tengo que decir que todos pueden recibir este mensaje. Y que solamente Dios Todopoderoso es el único capaz de salvarte. Pero todos sin falta pueden recibir este mensaje. Todos sin falta. Y todos aquellos que verdaderamente somos creyentes. El Evangelio tiene que ser la razón total de nuestras vidas. De que te levantes y de que vayas a trabajar. De que te levantes y vayas a servir a tu iglesia. De que te levantes y ores por tu familia. Porque recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales están también ustedes llamados a ser de Jesucristo. A todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser de santos, gracia y paz a ustedes de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ese es el llamado a todos los que escuchan este mensaje. Esa es la urgencia por la cual este evangelio tiene que ser predicado. Tiene que ser en el poder del Espíritu Santo y tiene que ser llevado hacia todos aquellos que realmente lo reciban. Hacia todos aquellos que por soberana obra de Dios o soberana voluntad de Dios se vayan a convertir. Pero todos tienen que escucharlo porque todos tienen la oportunidad de ser salvos. Este mensaje es para todo el mundo. El mundo debe de conocer la grandeza de Dios. El mundo debe de conocer que Dios dio a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, por una humanidad caída que merecía la ira de Dios, y sin embargo Dios en su gran amor
dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna y no se pierda. Todos tienen sin falta que conocer este mensaje. Todos. Bueno, pero es que yo soy cristiano, yo ya lo conocí. Y como cristiano, ese mensaje debe de ser la fuerza de tu vida. El evangelio tiene que ser lo que te mantenga aferrado a Dios. Tiene que ser la fuerza que te mantenga completa y absolutamente aferrado a Dios. No la gente, no las personas. No creer que puedes vivir una vida doble cara en la iglesia y otra vida en la calle. No creer que puedes estar con tu esposa y al mismo tiempo faltándole el respeto. No creer que puedes ir a servir a tu iglesia y al mismo tiempo salir de tu iglesia y seguirte comportando como si fueras alguien que no eres cristiano y que en su vida conoció el evangelio, pero eso sí llego y pongo mi cara como si fuera un gran cristiano. No vivir como si el evangelio no fuera la fuerza de tu vida. No vivir como si el evangelio no fuera la forma, el poder de tu vida. Y no vivir como si el evangelio no fuera el evangelio. No vivir como si no fueras cristiano. Hay mucha gente así. Pero tú, creyente, tienes que aferrarte a que el evangelio es la fuerza y es el poder de tu vida. Iniciamos nuestra vida creyendo. Y nuestra vida, como creyentes, el día que nos llame, debe de terminar creyendo. El evangelio que le dio a Pablo y a la iglesia la gracia y el apostolado, una razón por la cual estos regalos fueron dados para producir la obediencia a la fe. Porque sin gracia y favor, él jamás hubiera sido un apóstol y jamás este evangelio llega. El evangelio es suficientemente grande para todo el mundo y esto debe de impactar a las naciones. El evangelio había alcanzado a los cristianos romanos, demostrando que ellos son incluso, ellos, Roma, la cuna del pecado, la cuna de lo peor, debe de ser también alcanzada por el evangelio. Nadie está impedido y nadie es indigno para llegar a Cristo. Nadie es indigno para que el evangelio no les sea predicado. Hay personas que caminan en muchos lugares y caminan con una bandera de yo soy santo, así, santidad a Jehová, y caminan con su banderita de yo puedo vivir, y yo soy santo, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago aquello, yo no hago lo otro, y así viven su vida, creyendo que pueden caminar de esa manera, de verdad, y creyendo que ellos sí son dignos, así, personas que como dicen ya no caminan, ya vuelan porque ya son santos, y piensan que la gente no merece el evangelio. Estos no merecen el amor de Dios. Ellos no merecen que Dios los ame. Ellos no merecen que Dios los ame. ¿Por qué? Porque yo no fumo, porque yo no mato, porque yo no esto. Pues dice la palabra que aquellos que se creen mejores que los demás, se creen mejores que Jesucristo. Y ellos son los que no merecen la gracia de Dios. Sin embargo, el evangelio había llegado a la cuna del pecado que era Roma, a la ciudad del pecado que era Roma. Y sin embargo, Dios nos deja hasta a ellos, asesinos, violadores, a gente de lo peor, merecen escuchar el evangelio y merecen ser llamados y merecen que se les haga el llamado para que sean de Jesucristo. Merecen el amor de Dios, merecen la gracia y el amor de Dios. Todo esto englobado en el evangelio de Dios. Concluimos, mis hermanos. Todos necesitamos el evangelio. No hay impedimento para que tú creas. No hay nada que te esté poniendo una barrera para que no vengas a Cristo. No hay nada que te esté obligando a que no vengas a Cristo. Tú ven y cree en el evangelio de Cristo. El día de hoy ven y cree en el evangelio de Cristo. Pero es que yo soy así, es que yo hice esto, es que yo hice aquello, es que yo no sé teología, es que yo no sé, es que no se te está diciendo eso, se te está diciendo que así como estás, ven a Cristo. Pero es que estoy borracho, así como estás de borracho, ven a Cristo. Pero es que estoy drogado, así como estás de drogado, ven a Cristo. Ven a Cristo y pídele perdón por tus pecados y renuncia a tus pecados, pero no lo pienses. Es el momento, es la hora de darse por vencidos. Es la hora de venir al evangelio de Jesucristo. Pero es que la gente, es que las iglesias, ese es su problema. Tú tienes el llamado del evangelio de Dios,
del Evangelio del Señor Jesucristo para que vengas a Cristo. Pero es que la gente dice que yo no soy digno, es que ya me pusieron la barrera, es que dicen que yo soy un pecador y ellos no toman. Ese es su problema. La misma palabra de Dios te está diciendo que llamados a ser santos, gracia y paz de ustedes, del Señor Jesucristo, de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le está diciendo gracia y paz a los romanos, un país que estaba completamente en decadencia espiritual, lleno de lujuria, de lascivia. Dios les está diciendo a los romanos, crean, es el momento de que crean. Tienen que creer, tienen que rendirse a mí. Les está diciendo a ustedes que son de lo peor, les abro las puertas. Pero es que ya me pusieron un vallado, es que ya me dijeron que no puedo entrar. Ese es su problema. Dios en esta hora te está diciendo, te está declarando que tú, con todo el poder de Dios, con toda la autoridad de Dios, que tú puedes venir a Él, que tú puedes dejar tus pecados y que tú puedes rendirte a Él. Y que no importa lo que diga la gente, no importa que te pongan su tablita de no puedo, no importa que te pongan su bolsa de que no pueden, tú puedes venir. Nada te lo impide. Dios no te lo impide, tú no te lo impidas. Ven a Cristo. Dios no te lo está impidiendo. Dios te está llamando a que vengas y que creas en Jesucristo. Despidámonos en oración. Señor, gracias te damos por tu palabra, Señor. Que es tu palabra la que finalmente habla, Señor, y que es más cortante que cualquier espada de dos filos, Padre. Te suplicamos que esta serie de Romanos, Señor, sea tocando los corazones de las personas, Señor. Sea en tu poder y sea tu gracia, Señor. Te damos gracias por nuestra iglesia llamada Final Shaddai, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú seas bendiciéndola, Señor. Que tú seas librándola de todo mal, Señor. Que tú seas protegiéndola de las acechanzas del infierno, Señor, y del diablo, Padre. Que tú seas protegiéndola, Señor, de aquellas personas que se han encubierto, Señor, y metido como falsos cristianos, Señor, porque sabemos que al fin y al cabo el poder está completa y absolutamente en ti. Que tú seas tocando los corazones de las personas, Señor, y que tú les recuerdes completa y absolutamente, Señor, que nadie les impide, nada les impide venir, Señor. La gente, por supuesto que les impide venir, porque la gente se cree más santa que ellos, más perfecta que ellos. Sin embargo, tú nos has dejado muy en claro, Padre, que no hay nadie, no hay impedimento para venir a Cristo, que debemos de venir a Cristo y creer en su Evangelio. El día de hoy no lo pensemos más. El día de hoy, persona, joven, jovencita, persona que me escuchas, tal vez tú estás pasando por una situación, quizás me atrevo a decirlo, algunos de ustedes están bajo una adicción, algunos de ustedes están pasando como borrachos, pasando como alcohólicos, pasando por problemas de tabaquismo, pasando por diversas situaciones. Y aún así aquí estamos, Padre. Aún así tú les haces el llamado a que vengan. Porque si a una ciudad tan llena de pecados, Señor, tú la perdonaste y les dijiste, vengan a Cristo. Si tú estabas dispuesto a perdonar a Sodoma y a Gomorra, Señor, por 10 justos, Señor, así también, Padre, te pedimos por estas personas. Y te pedimos, Señor, tu gracia, tu amor. Que vean tu justicia, Señor, pero principalmente que vean tu amor. Gracias por eso, Señor. Y gracias porque no existe ninguna barrera. La gente inventa barreras, pero a ti no te importa lo que diga la gente. Aquí lo único que importa es que tú los has llamado. Y el que venga y tenga sed, que venga y que crea en el camino.